Como ver un sueño encenderse. En la carrera de Ingeniería Automotriz de la Facultad de Energía de la UNL, cada proyecto nace de la pasión por innovar prototipos, cards y vehículos que llevan el sello de la transformación. Ese talento nos ha llevado más lejos. Por primera vez, la UNL forma parte de Relieve, la red latinoamericana de investigadores en energía y vehículos. 18 universidades, 4 organizaciones, más de 70 investigadores en 7 países. Y ahora, desde Loja, estamos conectados con toda Latinoamérica para fortalecer la ciencia, transformar la energía, la movilidad y el ambiente. UNL, ingeniería que nace aquí y se mueve por toda Latinoamérica. Ahora empieza Derecho para No Abogados, el podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley también es tu derecho. Aquí empieza Derecho para No Abogados. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes y a todas las personas que nos están sintonizando a través de Facebook y las diferentes plataformas? Estamos muy felices de estar el día de hoy con ustedes, compartir un tema súper importante porque les traemos algo controversial, el derecho y la religión. Así que es un tema que sé que les va a encantar, así que quédense con nosotros, no se despeguen, sírvanse su tacita de café porque estamos listos con el tema de hoy. Estoy acompañada de David y Emily y es un placer trabajar el día de hoy con ustedes. Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos aquí en la radio de la Universidad Nacional de Loja. Mi nombre es David Tene y el día de hoy estoy acompañado de Naomi y Emily y muchas gracias por invitarme a este espacio. Y vamos a hacer un conversatorio súper chévere con ustedes, muchachos, y a continuación Emily se va a presentar. Muy buenas tardes, nuestros queridos oyentes. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra nueva emisión. Mi nombre es Emily y hoy les voy a acompañar en ese espacio, donde la ley y la realidad se encuentran. Pero antes de entrar en materia, yo quiero saludar a quienes hacen posible este ambiente en cabina. Hola Naomi, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí. Y por supuesto, un saludo especial para David. Es un placer, chicos, tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos unos interesantes temas a tratar, cómo la religión se vincula o se relaciona con el derecho. Y como segundo segmento, tenemos de tema la eutanasia infantil, que nos va a acompañar una invitada especial. Correcto, que va a estar por segunda vez con nosotros porque ya la tuvimos aquí, así que nos va a volver a acompañar y vamos a estar muy gustosos de acompañarla. Te escuchamos, Voz de Radio. Un salto al pasado para entender el presente. Ahora exploramos la vida de pensadores y juristas que cambiaron la historia. En Derecho para No Abogados, los duros del derecho. Los duros del derecho. Y antes de iniciar, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, chicos, una opinión. Si alguna vez se han preguntado de dónde vienen esas reglas que rigen nuestro día a día en la mitad del mundo. Claro que sí, y es muy importante conocerlas, ya que como sabemos, a nosotras nos impusieron la religión también los españoles cuando vinieron a colonizarnos, ¿no? Y aquí se heredó un sistema profundamente entrelazado entre la fe católica y el derecho romano español. ¿Tú qué opinas, David? Pues sí, como dijo Naomi, que la religión fue impuesta antes, sí, aquí en las Américas, en América del Sur, perdón. Más que todo, no fue como algo muy convincente, digámoslo, porque aparte tampoco no fue como un descubrimiento de América, sino fue una invasión, digámoslo así. Y entonces ahí es cuando impusieron su religión ante nuestras creencias o creencias de nuestros antepasados. Exacto, esta información que nos acaba de aportar Davy y Naomi, creo que
es muy importante y por ende nosotros vamos a tratar de regresar un poquito hacia atrás en el tiempo. Y nos vamos a ubicar más o menos a finales de la Edad Media, inicios de la Edad Contemporánea. Y cuando hablábamos de las primeras leyes civiles, es imposible no preguntarnos algo tan básico como lo es: ¿el derecho ecuatoriano nace realmente de manera independiente o heredó ideas antiguas religiosas? Aquí la respuesta es clara. Nació profundamente influenciado por lo religioso, especialmente por lo catolicismo y por el derecho español católico, como ya lo mencionó Naomi, porque desde esta época de la colonia, la iglesia no solamente era una institución espiritual, sino también era una institución con poder social, político y económico. En otras palabras, la iglesia no solamente se guiaba por la fe, sino también guiaba la vida cotidiana, como el matrimonio, la familia, la educación y hasta la moral y las conductas de las personas. Por eso es que aquí nace el orden cronológico de cómo nacen las leyes civiles dentro del Ecuador. Y ese orden lo vamos a dividir por 2 etapas. La primera etapa es donde el derecho español ha heredado algo de las colonias. Y aquí es donde el Ecuador aplicó muchas normas que venían desde España, especialmente las 7 partidas, la noviciva recopilación, la recopilación de las leyes de Indias. Esas normas regulaban de alguna otra manera, la materia civil, como en la familia, las sucesiones, la propiedad, el contrato y hasta la organización social que se daba dentro de la sociedad. Como lo dices, Emily, antes de tener un código civil propio, Ecuador se regía por la legislación española. El derecho civil en esta época era, en esencia, un derecho confesional. Pero también para que ustedes puedan entender un poquito, Emily, ¿puedes explicarnos a qué te refieres con las 7 partidas? Claro que sí, Naomi. Verás, las 7 partidas era un conjunto de leyes elaboradas en el siglo VIII, impulsadas por el rey Alfonso de ese entonces, que era más conocido como el Sabio. Estas partidas se vinieron a estructurar en una forma de 7 libros y cada una de ellas regulaban temas fundamentales como la familia, el matrimonio, la herencia, la propiedad y los contratos. Aquí Perdóname, Emi, sigue No te nomás, no te preocupes. Aquí todos tenemos mucha información, chicos, y todos queremos dar información. No, sigue nomás. Bueno, queríamos acotar un poquito que en la Constitución de 1830, aquí tiene también una fuerte relación con la religión y el Estado. Aquí Ecuador nace como república y la religión no quedó fuera de la ley. La primera Constitución fue explícita, es decir, en el artículo 8 declaraba que la religión católica, apostólica y romana era la religión del Estado con exclusión de cualquier otra. Y eso nos da a que luego les vamos a decir cómo es nuestra actual Constitución y cómo ha cambiado. A mí me gustaría aportar algo que tú dices acerca de la Constitución que se dio en 1830, si no me equivoco. Hay que recordar aquí algo fundamental, diría yo. ¿Cómo se dio el Código Civil ecuatoriano? ¿Cuál fue el primero y cómo se promulgó? El primero se dio en 1857 y se dio a conocer como tal en 1851, pero es importante tener en cuenta que ese estuvo basado en el Código Civil chileno, elaborado por Andrés Bello, uno de los textos jurídicos más importantes de América Latina en el siglo XIX. Nosotros tomamos lo más importante de ese código para aplicarlo dentro de nuestro Código Civil y asimismo las personas regirse bajo estos. Algo que quería contar también conforme a la Constitución de 1830 era que no todos podían gozar de ser ciudadanos, ya que tenían que estar casados, tener un bien inmueble, ser mayores de 22 años, también saber leer, escribir y ser religiosos, ¿no? Ujú. En esa potestad es donde a los curas no los tenían a los indígenas como padres adoptivos, digámoslo así, porque los tenían a los indígenas como personas no muy
como esclavos. Exacto, Claro, aparte decían esclavizados. que no eran cultos por la religión que ellos traían, ¿no? Y que era muy diferente a la que nosotros teníamos. Porque, como saben, bueno, nuestros antiguos, nuestros antepasados en sí adoraban también a lo que es la tierra, los animales, Exacto. porque eran los que proveían. Y exacto, y la religión juega un papel muy importante, digámoslo también, y también muy devastador, ya que en la época del Huasipungo no tenían que los trabajadores indígenas laboraban la tierra porque mientras más pagaban a sus patrones, más se acercaban a Dios. Y ahí era una total vulneración de derechos hacia la comunidad indígena o pueblo indígena. Sí, como menciona Semi acerca de Andrés Bello, y como que originalmente él redactó el estilo de constitución chileno, y aunque este código también, bueno, nos dice que este código tenía influencias con el código napoleónico, y como sabemos, este era un poquito más laico. Entonces, Ecuador se adaptó para mantener esta herencia religiosa. Y aquí es muy importante lo que mencionas del matrimonio, porque como nosotros sabemos, en la actualidad el matrimonio puede ser tanto un acto civil como lo puede ser religioso. Muchas personas van al registro civil, se casan, firman el acta, pero para muchas personas también es muy importante ir a la iglesia, casarse bajo la presencia de Dios, y eso también cuenta para ellos. Pero como sabemos, también el divorcio es otro trámite especial, ya que ya no es solamente ir al registro civil, pedir el divorcio, hacer lo necesario, no, sino que ahora tienen que literalmente también mandarle al Papa una como tipo explicándoles la razón por la que se quieren separar. Y es muy difícil como tal separarse Sí. de lo religioso, porque imagínense una carta llegar al Papa. Sí, es muy controversial esos temas. Claro, hoy en día, pues el matrimonio, de acuerdo a la Constitución, ahora es un contrato social entre dos personas. Correcto. Entonces ya no es como que antes se juntaban y se quedaban así, decían, así, maridito pegue, después, así pegue, maridito es. Así decían, ¿no? Y así eran, chicos, de verdad. Y por eso podemos decir que el Estado católico antiguo tiene gran influencia en el derecho, porque durante muchos años el Ecuador fue profundamente ligado a la iglesia. La religión, perdón, no solamente guiaba la vida espiritual de las personas, sino también las leyes, la educación y las decisiones políticas. Aquí la iglesia tenía gran autoridad en asuntos como lo dijimos, el matrimonio, pero como es en la enseñanza, los registros de nacimiento, porque solían decir que tenga nombre de Pedro, que se llame Pedro, ¿cómo se llama? María, que se llame José. Entonces, tenía gran influencia en las decisiones que tomábamos. Sí, hay un dato muy importante, bueno, lo leí en un libro, no recuerdo muy bien, pero los nombres que se tienen hoy en día son impuestos por la religión misma. Por ejemplo, aquí en Ecuador, que saben muy bien que está constituido por 18 pueblos y 15 nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los apellidos Shuar, siempre se han distinguido que son apellidos muy diferentes a los nuestros, a los que tenemos, ¿no es cierto? Son como tipo Cayuc o Cuji, ¿no? Esos nombres, esos apellidos que ellos tienen, lo impuso la religión católica, ¿ya? Ellos llegaban y el momento cuando ya los evangelizaron, los cristianizaron, ¿no? Venían y preguntaban el nombre, porque los nombres de los Shuar eran dependiendo a la actividad que hacían, si eran buenos para cazar monos, eran buenos para el cultivo o buenos para coger algún tipo de semilla. Entonces se ponían un nombre de acuerdo a la actividad que hacían. Y en cuanto a la religión, llegó el padre, entonces creo, ¿cómo te llamas? Me llamo Kuji o me llamo Cayu, buscaba un nombre en la Biblia y decía, te vas a llamar con un nombre bíblico. Claro, Pedro, Juan, Ajá, exacto. José. Sí. Emi, ¿tú qué opinas respecto a esto? A mí me gustaría saber un poquito más. O sea, en mi opinión, creo que asimismo, como tú nos mencionas, la religión también limitaba derechos. Porque si nosotros nos vamos hacia el tiempo de atrás, nos damos cuenta que la religión limitaba derechos como la libertad de expresión, la libertad de elegir. Era una desigualdad y como tal, a mí me gustaría saber ahora cómo es la separación de la religión
con el Estado? ¿O cómo se da? ¿Qué nos puedes comentar tú, Naomi? Y tienes mucha razón, ya que con el paso del tiempo las ideas de libertad, igualdad y derechos de los ciudadanos empezaron a salir, empezaron a expandirse. Y gracias a filósofos e intelectuales también fue que se ayudó un poco, ¿no? Aquí viene John Locke, quien defendía la libertad, el pensamiento y la tolerancia. Jean Rousseau también fue uno de los que impulsó también acerca de la soberanía popular. Y aquí entra nuestro queridísimo Eloy Alfaro. Luego de mucho tiempo entra nuestro queridísimo Eloy Alfaro y como Ecuador se vuelve un estado laico. Y aparte con nuestra constitución del 2008, como les mencionábamos, que fue en Montecristi, ya fue reconocido como Ecuador un estado de derechos, ya no de derecho, de derechos y laico. Entonces, este es uno de los personajes más importantes, ya que él fue el líder de la revolución liberal. Alfaro impulsó en sí la separación entre la iglesia y el Estado. Esto fue, como él decía, para modernizar al país. Durante su gobierno se establecieron medidas como la creación del registro civil, el matrimonio civil, la educación laica, es decir, que se puede elegir, y igual tenemos en nuestra Constitución que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, religión, partido político. Entonces nuestra Constitución del 2008 es mucho más garantista que otras constituciones que hemos tenido. Igual muchas personas comentan de diferentes países que Ecuador tiene una constitución demasiado garantista a diferencia de otras. En Estados Unidos tenemos la pena de muerte, en Ecuador no, así como se prevé opciones para la persona privada de libertad que también que no tenga, por ejemplo, esto de llegar a la pena de muerte, ¿no? Entonces nuestro estado sí es muy garantista. Tenemos que agradecer mucho eso, que nuestro estado es muy garantista a diferencia de otros. Y aquí estos cambios que ayudaron al Ecuador, fue por eso que se dejó de tener una religión oficial y se pasó a ser un estado laico donde todas las personas podían libremente elegir sus creencias. Entonces, prácticamente el Estado laico viene siendo como un árbitro, Naomi, porque aquí más o menos no elimina la religión, si ustedes se dan cuenta, pero evita que una sola fe tenga el poder de decidir por toda la sociedad. Así se protege la libertad de creer y también la libertad de no creer. Correcto. Exacto. Por eso la separación de la iglesia y el Estado en sí representó un cambio histórico en el Ecuador y pasamos de un modelo en que la religión influía muchísimo a ya un gobierno y un Estado en derechos, libertades y participación ciudadana, que es muy importante. ¿Tú qué opinas, David? Pues sí, también debemos tener en cuenta que también tenemos la libertad de creer o no. En un cierto aspecto, el derecho a elegir una religión o como no elegirla sin ser castigados o legalmente, digámoslo, puestos una sanción. La libertad de religión es un derecho fundamental humano donde tú eliges como persona si eliges creer o no, o juntarte a una religión o no juntarte, y tampoco te pueden obligar o castigarte por tus creencias, ¿no? Por ejemplo, les tengo una pregunta. ¿El Estado puede puede poner límites a la religión? Claro que sí, el Estado puede poner límites a la religión y aquí es muy importante porque decían antes que la religión era o el Papa era, bueno, esto les hablo de tiempos, en el que él era el que podía castigar. Por ejemplo, si robaban, lo llevaban porque decían que estaba endemoniado, le hacían un exorcismo. Y yo leí libros y les juro que yo me quedaba impactada de cómo la religión impactaba tanto, ya que se creía que era más bien algo de, es que no, él está endemoniado, por eso hace esos actos. Actualmente sabemos que no es que está endemoniado, sino que necesita otra medida. Exacto. Pero decían en esos tiempos que solamente se tenía que hacer un exorcismo y esa persona no iba a volver a robar, no iba a volver a matar, no iba a volver a pegar, o sea, se le iba a quitar todo con el exorcismo. Actualmente, como sabemos, si tú matas, el Estado prevé medidas y obviamente aquí ya viene el Código Orgánico Integral Penal, que es uno de los códigos más importantes para mí, lo amo con mi vida. Aquí ya nos dan las medidas o qué se necesita hacer
cuando tú cometes un delito, cuando una persona delinque. Y creo que también es muy importante, ya que gracias a estos artículos y gracias a las penas privativas de libertad, muchas personas pueden decir, ok, si robo, si mato, ya no me van a hacer un exorcismo. O sea, voy a ir a un centro de privación de libertad y no voy a salir por tanto tiempo. Aunque sí nos falta que las personas conozcan un poquito más, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el Estado en sí puede pues, permitir ciertas cosas, pero en casos muy específicos. Por ejemplo, si una práctica religiosa afecta la salud o la seguridad o también los derechos de las demás personas, el Estado puede intervenir. Pero siempre y cuando estas restricciones sigan unas normas claras, que estén escritas en la ley, que también no sean discriminatorias, y también buscan la expresión social, ¿no? Imaginemos una cosa también aquí, algo muy importante. Imaginemos que hay grupos de personas religiosas que se juntan en reuniones mientras escuchan música, pero en altavoces. Y sí, los vecinos, ya saben que siempre nos quejamos como vecinos, pero en este caso solo quieren excluir a las personas o al grupo religioso menos numerario o también menos popular. Esto sería algo injusto, ¿no es cierto? Correcto. Y ahora yo quiero que entremos a un tema muy importante como es la neutralidad estatal en la actualidad. Sí, me parece muy importante. ¿Qué les parece ese tema? Ya que la neutralidad estatal significa que el Estado no debe favorecer, como lo mencionaste, ni perjudicar a ninguna religión, creencia o postura no religiosa. Claro, o sea, el Estado no es que sea enemigo de la religión como tal, sino que se posiciona desde un punto imparcial, que garantiza que ninguna creencia religiosa se imponga ante las leyes civiles de un país. En mi opinión, creo que aquí se hace un contraste más positivo y negativo. En lo positivo, podríamos hablar que desde esta neutralidad se convierte en un escudo más bien protector para nuestra libertad de conciencia, permitiendo que el Estado legisle basándose en una ética, una ciencia y hasta en los propios derechos humanos. Sin embargo, si hablamos desde el contraste negativo, pues esta misma neutralidad genera tensiones profundas. Cuando leyes civiles sobre temas de vida o de autonomía chocan frontalmente con los dogmas religiosos. En definitiva, creo yo que la neutralidad estatal es la garantía de que el Estado se encuentra para favorecer a las personas y no más para favorecer a un solo grupo de personas, tanto lo religioso o cualquier otro. Sí, bien existen pues leyes, deberían aplicarse de igual manera para todos, ¿no? Correcto. Aquí tenemos como que un reto porque, sin embargo, en la práctica se podría decir, la neutralidad estatal enfrenta retos, como lo mencionaste, Emily, especialmente con temas del aborto, el matrimonio, convicciones religiosas, la educación sexual. Esto genera un debate, un leve debate o un fuerte debate, dependiendo como el tema que sea, entre las convicciones religiosas y los derechos constitucionales. Como sabemos, cuando se habla del tema del aborto, muchas monjitas o personas que son religiosas llegan a decirte que no, que ella es una vida. O sea, te dan todo lo que ellos saben desde la fe, desde la religión. E igual la Constitución no aprueba, y el Código Orgánico Integral Penal solo aprueba en ciertos casos el aborto, y hay pena para la persona que aborte, para la persona que obligue a abortar a la mujer. Es muy importante. Yo espero poder tener en otro momento, en otro espacio esta conversación, porque como les digo, me encanta el Código Integral Penal. Pero yo creo que el desafío del Estado consiste en tomar decisiones basadas en la Constitución, el interés general y los derechos humanos sin imponer esta visión religiosa específica. Sí, también hay un tema muy importante, que también hay límites de creer o no. Como la ley a veces obliga a una persona a hacer algo que está en contra de su fe o de su religión. Este tema de la unión de la religión con los derechos humanos es un tema de múltiples debates, luchas sociales, ¿no? También la búsqueda de la justicia o la verdad.
También aquí hay este tema en un artículo, en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protege la expresión de pensamiento, conciencia y religión. Esto significa que las personas pueden elegir creer o no creer también, pero también, también pueden cambiar su religión libremente. A lo largo de la historia hay muchas personas también que han luchado contra estos temas, como Mahatma Gandhi, que impulsó la liberación de la India mediante la paz y el hinduismo, ¿no? La ONU reconoce que los religiosos pueden impulsar a personas pueden impulsar a las personas a poder ser gestores de paz, digámoslo así. También hay conflictos, no siempre la religión siempre va a ir de bien con la mano, bien con los derechos humanos, siempre hay unos conflictos. También tenemos en ciertos países donde no pueden utilizar el velo como en Europa, por ejemplo. Y aquí a mí me surge una inquietud, David. ¿Cómo se relacionan esas restricciones que se dan o prohibiciones, pongámoslo en el ámbito de la mujer? ¿Cómo se dan, por ejemplo, en el país de Irán? Bueno, Irán se basa en la constitución islámica de la República Islámica en Irán, que fue adoptada en 1979 y fue como reajustada en 1989 también. Bueno, ahí ellos, su constitución aún se basa con el tema religioso. En el artículo 2 dice que la soberanía es estrictamente de Dios y el Estado debe obligar a cumplir esos mandamientos. Entonces, también esa constitución pone al hombre encima de la mujer. A la mujer es como que tiene que estar sumisa al hombre. Correcto. Según muchos libros y bueno, situaciones que he visto, es que las mujeres tienen que siempre estar con su hijab, ¿no? Que les cubre lo que es el cabello, porque dicen que no lo pueden enseñar el cabello a cualquier persona, es solamente a Dios y con el que se casa, pero con la bendición de Dios, y solamente enseñan casi los ojos. Exactamente. Siempre llevan vestidos súper largos, oscuros. Por ejemplo, nosotros tenemos la libertad de si queremos ponernos un traje de baño para ir a la playa, a la piscina, lo podemos hacer. Ellas no, ellas tienen que seguir utilizando sus vestidos largos porque no pueden dejar ver su cuerpo. El hombre cuando camina va adelante y la mujer va atrás. Pero también hay muchas controversias donde también están prohibiendo eso, ya que a través de eso, como conocen bien los musulmanes, Sí. los tienen catalogados como terroristas. O sea, no Sí. todos, pero en parte de su mayoría sí, ya que ellos como pretexto tienen a Alá como su representante o su Dios omnipotente. Bueno, Alá es Dios en hebreo, ¿no? En su idioma. Pero esto es como que los meten a los niños, tienes que hacerlo esto por Alá, y entonces es muy controversial. Correcto. Como tú dijiste, las personas pueden expresar su religión mediante su vestimenta, ceremonias, símbolos que ellos tengan. Y es muy importante la libertad de creer o no. Eso está en cada uno de nosotros. La ley, el Estado no nos lo prohíbe. Nosotros tenemos esa libertad de elegir qué religión queremos adoptar y si no queremos, también estamos en todo nuestro derecho. Y para finalizar ya nuestro primer segmento, vamos a dar cada uno una pequeña conclusión. Así que para mí, creo yo, en mi opinión, la religión y el derecho son como un matrimonio por conveniencia. Tienen una conexión positiva porque la fe nos da los primeros valores morales, nuestras costumbres, nos habla también de los valores de justicia y que hoy protegen a nuestra humanidad. Pero por otro lado tenemos un choque que es totalmente todo lo contrario y es inevitable cuando el dogma intenta interponerse ante los derechos que nosotros tenemos como personas, limitándonos como tal. Como todo lo que nosotros hemos venido platicando en esta charla, nos damos cuenta que que la religión sí nos ha limitado algunos derechos.
Sí, bueno, como conclusión final, me parece muy bien que tuvo que separarse la religión de tanto Ujú. de lo político, Exacto. digámoslo así, porque puede existir un caso donde no, digamos como en la antigüedad dijo Jesús, ¿no? Que le lance la primera piedra el que no ha pecado. Entonces, si una persona comete un delito aquí y queda absuelto de eso, no sería justo. Entonces, esa sería mi conclusión. Correcto, como tú dices, hay que tener un gran equilibrio entre la religión y la ley, ya que esto nos ayuda a respetar la libertad individual de cada uno y sobre todo a que las creencias no afecten los derechos de nadie. Así que te damos paso, Voz de Radio. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. La música se escucha y se investiga. La música guarda nuestra memoria para descubrir quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Del 27 al 29 de mayo, Loja será nuevamente escenario de pensamiento y creación. Compartiremos conocimiento y haremos que la música llegue más lejos. Más lejos. Participa de las actividades artísticas, formativas y divulgativas sobre la música ecuatoriana y latinoamericana. Cuartas Jornadas de Investigación Musical, JOIM 2026. 2026. Encuentro de artes, ciencia y creatividad. Más información en www.unl.edu.es/JOIM 2026. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. 16:30. Potencia tus conocimientos profesionales de la mano de la Universidad Nacional de Loja. Desarrolla tu visión estratégica y responde con innovación a los desafíos de la sociedad actual. Nuestros programas de posgrados te ofrecen esta oportunidad. Revisa las convocatorias abiertas en www.unl.edu.es. Te esperamos. Inspírate, cree y transforma con la UNL. El planeta necesita respuestas y la ciencia puede darlas. Sé parte del CITIAP de la Universidad Nacional de Loja e investiga sobre biodiversidad, ambiente y cambio climático. Protege la vida desde el conocimiento. UNL, educamos para transformar. ¿Estás en el último semestre y Google ya no te salva? Marce, la tesis me está respirando en la nuca. Respira. En la UNL tienes más de 27,000 libros físicos, más de 1,000 ebooks, 60,000 audiolibros, más de 34,000 trabajos académicos en el repositorio, bases de datos científicas reales. Usted está jugando conmigo, ¿verdad? ¿Usted está jugando conmigo? No más Wikipedia. Más de 28,000 estudiantes ya lo usaron en 2025. La pregunta es, ¿vas a improvisar o vas a investigar bien? Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Tu desarrollo de tesis merece el nivel experto. Sistema Bibliotecario UNL, un sistema que organiza, respalda y garantiza el conocimiento. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados. Por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Y estamos muy gustosos de enseñarles a nuestra invitada especial para nuestro segundo segmento. Tenemos ya aquí a nuestra abogada Joana Quispe. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, por haber aceptado esta invitación. De antemano agradecerle por todos quienes conformamos el Club de Derecho para No Abogados. Es un placer tenerla aquí. Buenas tardes, doctora Joana Quispe. Pues el día de hoy tenemos un tema muy importante que está en una controversia y comentarios divididos por ciertas personas, ¿no? Como es la eutanasia en infantiles. Esperemos que nos pueda aportar mucho con su punto de vista más jurídico en este tema. Por favor. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan desde los distintos medios que se transmite Radio UNL. Asimismo, felicitar al Club de Derecho para No Abogados. Realmente son un grupo de jóvenes que inspiran. Y bueno, pues yo también estoy aquí, Naomi, Emily, David,
Pues para contribuir un poco, tratar de hablar en un lenguaje sencillo y un tema muy polémico, porque como ya lo mencionaron, es muy dividido los criterios que existen y ya dentro de cada una de las perspectivas que existen también hay como que límites. Hasta aquí apoyo y después ya no. Entonces... Muy buenas tardes, doctora Joana. Un gusto tenerla aquí para mí. Y antes de entrar un poquito a este tema, a nosotros nos surge la inquietud como tal y me gustaría planteársela a usted. ¿Qué podría estar pensando? ¿Qué podría más bien que está iniciando como tal dentro de Canadá? En otras palabras, perdón, quiero que nos explique usted qué es exactamente lo que se está proponiendo en Canadá ante este tema que es la eutanasia infantil. A ver, lo primero que tenemos que analizar es que son países desarrollados y el tema de la eutanasia tiene una connotación muy delicada al momento que se llega a legislar. De hecho, existen varios investigadores que dicen que a los legisladores y a la sociedad como tal no les gusta hablar de estos temas tan sensibles. Pero, ¿qué sucede en Canadá? Es uno de los pioneros en legalizar el tema de la eutanasia. No se está hablando actualmente todavía la eutanasia en infantiles, pero hay un por qué tal vez se pudo haber tergiversado la información y hoy en día estar hablando de aplicar estos procesos en infantiles es porque, como ya les decía, es uno de los pioneros en legalizar la eutanasia para personas mayores de edad. Pero luego de este elemento, ya para el 2025, ellos tenían previsto que se estaban desarrollando casi cerca de 100,000 eutanasias, ya iban a llegar a un límite. Entonces ellos establecían que, o los críticos han establecido que es una tendencia de crecimiento increíble y ellos no toman las decisiones tal vez desde una perspectiva jurídica, sino que investigan antes de tomar una decisión. Entonces lo que pasó en el 2026 es que un centro delegado de investigaciones está analizando por qué el crecimiento de la eutanasia, que llega a ser pues un número bastante grande, es el 7% de las causas de muerte, digámoslo así, en Canadá. Y dentro de estos datos resulta importante cuestionar el por qué no niños. Son personas, son sujetos de derechos y pues la eutanasia nace como un derecho, el derecho a morir dignamente, que forma parte pues ya de todos los organismos internacionales. Ecuador también lo ratificó en una sentencia que tenemos de la eutanasia activa, pero hay límites. Todavía el Congreso y las autoridades del Ministerio de Salud de Canadá no ha confirmado que se esté planificando en niños, pero las investigaciones sí están tomando desde el 2024, me parece, información de los niños, pero es a través de metodologías de investigación para luego determinar resultados y recién presentar la posibilidad, no ya para aplicarlas. Doc, perdón que le moleste. Países Bajos y Bélgica, respecto a este tema de la eutanasia, utiliza el término de menor maduro. ¿Nos podría explicar un poquito a qué se refiere este término? Bueno, yo creo que siempre la legislación tarda un poquito en actualizarse en términos. Algo que siempre les digo a mis estudiantes, el término menor es incorrecto utilizarlo, pero lo vemos aplicado hasta en sentencias, no es solo aquí. La palabra correcta es menor de edad, pero a ellos cuando se refieren a maduros se refieren estrictamente a los adolescentes. No se refieren a personas, tal vez a niños de entre 0 a 12 años, sino de 12 años hasta los 18 años, los cuales, pues como ya conocemos, de 0 a 18 años no tienen capacidad legal en la toma de decisiones, sino se rigen a través de sus representantes legales, que por lo general son sus progenitores o la persona que ha sido encargada de la tutela. Doc, y una pregunta a mí ahorita me acaba de surgir. Cuando una persona de 12 a 18 años puede realmente entender lo que significa morir y en qué puede consistir más su decisión. A ver, primero la eutanasia es cuestionada. Lo que les decía, hay grupos a favor de la eutanasia y hay grupos en contra de la eutanasia. Y nace ya desde las primeras legislaciones como el derecho a morir dignamente, porque solo quien padece una enfermedad y quienes están a su alrededor
pueden comprender la magnitud del dolor, la desesperación y también el desgaste económico y emocional que pueden sufrir las personas que están a su alrededor. Entonces nace como un derecho, hablando solo jurídicamente, que es la parte que yo puedo explicar, nace como un derecho y los cuestionamientos jurídicos vienen de por qué aislar a este grupo de personas si también constituyen un grupo de personas y más que nada un grupo vulnerable. Cuando hablamos ya de la madurez para la toma de decisiones, es cuando surge la inquietud, dicen son adolescentes, pero recordemos que la Convención de Derechos del Niño, que incluye a los niños y adolescentes, nos establece que en todas las decisiones que se verse sobre sus derechos es importante escuchar la opinión de los menores de edad. Entonces, en procesos tan, quiero decir fáciles, pero menos complicados como la tenencia y la patria potestad, a ellos se los escucha y se toma la decisión no solo con lo que ellos quieren, sino en virtud de lo que más le favorece al menor. Ahora, el dolor que se padece durante un proceso de enfermedad no es algo que nosotros lo vamos a poder ayudar, lo vamos a poder asistir. Incluso hay enfermedades como el caso del adolescente Mateo en Colombia, que yo les digo, es un párrafo de descripción de los padecimientos que tiene, ¿ya? Es un párrafo y los dolores incluso con los medicamentos más fuertes que disponemos no se pueden solventar y ahí nace pues el tema un poco, ya vamos a valores, lo piadoso, qué tan conveniente es para la persona y jurídicamente se valora sobre la autonomía. El hecho de que sea una persona de 12 años no quiere decir que no tiene autonomía y a decidir sobre su cuerpo, qué hacer y más que nada en momentos tan complicados. Algo que quiero agregar aquí a nuestra audiencia es que los procesos de eutanasia no son tan sencillos como a veces decimos, les vamos a dar muerte, sino que se cumplen una serie de requisitos. Las distintas legislaciones tienen comités donde están, de entre los que me acuerdo, es un abogado, un psiquiatra, un psicólogo clínico, una persona que se encarga de analizar cuestiones de la vida, me disculpan, se me olvidó el término, un trabajador social y recibe todo este apoyo. Ahora, lo que se cuestionan es la alternativa de qué tan efectivos son los cuidados paliativos y hay una crítica referente a que el Estado todos los estados, no el ecuatoriano porque esa es otra situación, pero que los estados a veces pueden estar tomando la eutanasia como un elemento para deshacerse de ciertos grupos poblacionales y es por ahí donde se refuerza, pero en sí, y ya para concluir y no extenderme demasiado, la autonomía, el derecho a tomar sus decisiones y el tema de la dignidad humana. No se preocupe, mejor que nos cuente todo lo que denos todo su conocimiento. Es muy importante porque como usted lo menciona, hay una enfermedad que a mí se me ha hecho muy complicada, en TikTok, sobre todo en redes sociales, se llama piel mariposa, es decir, que se les empieza a levantar todo lo que es la piel y es como si tuvieran quemaduras y obviamente yo creo que vivir con eso diariamente a un niño le tiene que causar muchísimo dolor. Por eso de aquí nace mi pregunta también. ¿Quién puede decidir la eutanasia en este caso? ¿Podría ser el menor, los padres o el Estado? ¿O es un conjunto de todo? Ya, a ver, es muy interesante su pregunta porque toda persona menor de 18 años no tiene capacidad legal para tomar decisiones. Es por eso que incluso en Ecuador, en la sentencia de la eutanasia, se declaró solo para personas mayores de edad y la eutanasia exclusivamente la activa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en esta situación de los menores de edad? Es que hay algunas legislaciones como Países Bajos que no toman en consideración el criterio de los padres. De igual manera sucede en Colombia, les comento, es uno de los países que tiene legislado y reglamentado con cuestiones muy claras referente a la eutanasia y obviamente también tiene críticas el país, pero como les decía, aquí ya depende de cada legislación, donde a partir de la autonomía personal dicen que los padres en esta situación no estarían facultados para la toma de decisiones, sino que es la persona, porque es la persona la que padece ya la enfermedad, los estragos e incluso pues a veces hasta las malas prácticas médicas o los malos diagnósticos. ¿Y por qué se cuestiona a los progenitores? Porque al momento de la toma de decisiones
cuales los progenitores pueden pensar, primero, cuestiones religiosas. Segundo, cuestiones sentimentales. O sea, yo no quiero tomar esa decisión porque es mi hijo, no quiero verlo morir y tal vez siento como que lo estoy matando. Pero también puede que exista temas que ya pueden llegarse incluso a constituir delitos. O sea, yo para no gastar o como una medida media extraña en contra, puedo tratar de atentar. Entonces, dejar la posibilidad de querer vivir o no querer vivir a un tercero es algo muy o demasiado complicado y por eso es necesaria la toma de decisiones a los adolescentes. Oh, muy bien. Bueno, vamos a adentrarnos un poco más en el ámbito con el Estado ecuatoriano también. En Ecuador, la reciente sentencia habla de consentimiento libre informado, ¿no? De las personas. ¿Cómo se aplica esto en recién nacidos, la eutanasia infantil sobre... perdón, ¿sería posible en Ecuador hoy? A ver, lo primero, la sentencia, como les decía, la ecuatoriana solo aplica la eutanasia activa porque hay 3 tipos o formas de acabar, la activa, la pasiva y también la muerte asistida o el suicidio asistido, ¿ya? Son 3. En el Ecuador solo se ha regulado la eutanasia activa. ¿Cuál es la eutanasia activa? Cuando un médico le proporciona, le inyecta, podríamos decir, o suministra un medicamento letal que acaba con la vida de la persona, primero, y solo se aplica para mayores de edad. Ahora, el consentimiento libre e informado consiste, y yo lo podría traducir como un derecho que tiene la persona. Primero, la libertad de decidir si quiere, pero para decidir tiene que estar debidamente informado de cuál es el procedimiento, cuáles son las alternativas, incluso pues hablar de los tratamientos, cuidados paliativos, cuál puede ser la extensión de la enfermedad, las posibles causas, consecuencias, pero también las alternativas que tiene para esa situación. Entonces, eso es referente al consentimiento libre informado y el tipo de eutanasia que se aplica en el Ecuador. Antes de que se genere la inquietud de qué es la eutanasia pasiva, en cambio, esta se refiere a que los médicos retiran todos los medios de subsistencia que lo mantienen vivo al ser humano. Entonces, digamos que yo estoy con oxígeno, entonces proceden a retirarlo, ¿ya? Y el suicidio asistido, en cambio, consiste en un procedimiento médico en el cual les suministran un medicamento para que la persona misma se llegue a digamos, a suministrar. Ajá. Y pues con esto automáticamente también se acaba con la vida. ¿Cuál es la importancia de regular estas situaciones? Primero que antes de una aceptación, detrás de ello hay investigaciones y un proceso mediante el cual se acredita que la persona está en la capacidad para poder decidir, ¿ya? Y luego, pues, también aquí yo digo, es necesario regular ciertas cosas porque ya la persona no va a tomar sola, como es los problemas de suicidio que hoy en día tenemos, que ese es otro fenómeno totalmente alejado a lo que estamos hablando, pero la persona tiene alternativas de tratamiento. Entonces, eso es lo importante que tenemos que considerar y nuevamente para todas las personas que nos sintonizan, solo la eutanasia activa está regulada en el Ecuador. Doc, yo quería, hacerle una pregunta que me estaba dando vueltas en la cabeza, como dijo, acerca de que por intentar quitarme los gastos, aplican la eutanasia. ¿Cómo se puede evitar el abuso o un error irreversible, por ejemplo, de que la persona no deseaba, se tomó la decisión y le aplicaron lo que es la eutanasia? Ya. A ver, los errores son cuestiones que se tienen que observar dentro del procedimiento. Si se detecta que fue una alteración, digamos, yo como familiar de una persona que estaba en una situación de una enfermedad terminal, influí, me salté ciertos pasos y hablé con el médico. ¿Ya? Para poder generar esta coerción, podríamos ya recaer en un tipo penal que se llama el homicidio, porque recuerden que este es todo un proceso, nuevamente insisto, en el cual a la persona se la prepara, se la informa y finalmente decide si irse por la eutanasia o no. Doc, usted nos mencionó algo acerca de las enfermedades y a mí me trae la duda las enfermedades mentales. ¿Personas que tienen esto tienen la capacidad de decidir como tal o no?
A ver, en el Ecuador el tema de las enfermedades mentales no se ha regulado. En Colombia sí tenemos ya una regulación, ahí lo único que no se aplica es en menores de edad de 0 a 5 años y prácticamente de 5 años en adelante tienen permitido muchas cuestiones. Es por eso que hay crítica y también hay valorización hacia el país, pero tendríamos que identificar los casos. Referente a las enfermedades de salud mental, como la depresión, la ansiedad y otras que están, no la esquizofrenia, pero todas estas, ya Canadá, que es el caso que ustedes inicialmente plantean, ellos dicen que no hay investigación suficiente para poder tomar o decidir si se aplica en esos casos. Entonces, lo que Canadá está esperando y algunos países también están a la espera pues de que los científicos hagan investigación para ver si las personas con enfermedades de salud mental están realmente preparadas para ¿qué? Para tomar esa decisión. Adicional a esto, en el tema de la muerte digna, tenemos que considerar que para poder aplicar la eutanasia se considera que la persona tenga un daño grave e irreversible, tenga un sufrimiento y el sufrimiento puede ser, hablan de psicológico y físico, ¿ya? Y ahí es donde abre la puerta que posiblemente más adelante se regule. Y el otro elemento es lo que ya me habían preguntado referente al consentimiento libre e informado. Doc, perdón, veamos una situación hipotética, ¿no? Para que usted nos pueda dar su criterio. Por ejemplo, un bebé que nace con una enfermedad, digamos, súper grave, en la que le causa muchísimo dolor. Estamos hablando de un bebé que no puede soportar solo eso. No hay cura y le dicen que capaz y máximo tenga tiempo de vida 1 mes, 2 meses. ¿Aquí también se podría plantear los límites de la eutanasia en estos casos? ¿O? Vamos a comentarlo. Los médicos, ni los padres, los familiares, los cuidadores no pueden tomar una decisión de esa magnitud porque se arriesgan a ser sancionados o lo más viable sería el homicidio, procesados a través de fiscalía y un tribunal y luego pues se lo sentencia, entonces no es probable. Sin embargo, como existen casos donde se empieza a tramitar en escalas, yo quiero esto que quede claro, muchos procesos un poco complejos no nacen simplemente de la idea del legislador, sino que casos como estos, que en la mayoría de países han sido las cortes constitucionales las que se arriesgan a hablar un poco de este tema, nacen de situaciones situaciones particulares que es la enfermedad. Entonces ahí es donde se necesita analizar y para el caso que usted me dice, primero la decisión tendrían que tomarla los padres porque es una persona que no puede expresar su voluntad. Tendríamos que pasar por un comité donde se analice y se realice un peritaje de que efectivamente no va a poder esta persona sobrepasar ese límite de vida y pues lo que se haría, yo creo que hablaríamos de una eutanasia activa o en el peor de los casos una pasiva. Recuerden que hay personas que tan solo con retirarles el oxígeno automáticamente dejan de existir. Otra pregunta muy importante que queremos hacerle es, por ejemplo, que si una familia ecuatoriana tiene así a su hijo que está enfermo y decide viajar a otro país donde tengan legalmente regulado todo acerca de la eutanasia, ¿tiene alguna consecuencia legal al regresar? ¿O está totalmente aceptado? Aquí debemos recordar uno de los principios del derecho, pues todo se debe a la circunscripción territorial donde se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí si se permitiese aquello, hablaríamos de un turismo extraño que se llegaría a generar. ¿Por qué? Porque yo debo comportarme o yo debo hacer lo que en ese territorio a mí me permite. Ya, entonces, ¿qué pasa? Yo soy ecuatoriano y compro un pasaje de turista. Yo voy allá y ahí existen las reglas. Y les comento, el tema de asistencia ya por ejemplo, en Países Bajos es bastante complejo. El niño tiene que tener un acompañamiento de largos periodos con su médico, tiene que tener el diagnóstico. Jamás podría ir con el diagnóstico del ecuatoriano y ya le van a aplicar, así como que compro una pastilla y ya. No, y entonces no podría. Ahora,
Yo creo que los padres tendrían que nacionalizarse, el niño tendría que vivir ahí durante recibir tratamientos y luego solicitar este derecho, pues que en ese país sí se regula y aplicar. Decir que va a tener consecuencias acá difícilmente, por lo que les digo, porque se juzga lo que se comete en el territorio. Sin embargo, existen cuestiones éticas que sí podrían ser susceptibles del debate público. Recordemos que hoy en día las redes tienen un gran impacto y lamentablemente está pasando cosas muy desagradables con lo que se publica en redes sociales. Entonces podríamos tener, yo digo, la muerte dentro de redes y de los medios de comunicación. Doc, y para cerrar un poquito ya ese segmento, bajo su experiencia, me gustaría saber si el Ecuador está más cerca de aceptar la eutanasia en menores o no es realista esto a corto plazo. Ya, a ver, lo primero, recordemos antes de contestar que el Ecuador es un país históricamente religioso, podríamos decir. Tenemos gran parte de la población que pertenecen a distintas religiones, pero que en sí tienen un punto de encuentro cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de eutanasia, donde ellos respetan la vida. Dicen que la vida es un don que se nos ha entregado y que por lo tanto tenemos que esperar hasta cuando ya nos llegue la hora y ahí recién tomar cualquier decisión. Entonces, primer criterio que yo consideraría es que el Ecuador todavía tiene, veo en debates, muchos grupos de la iglesia. Y ahora yo sí digo, en cuestiones jurídicas hay que saber diferenciar. Una situación es mi libertad de religión, mi libertad de culto. Yo les digo siempre a mis estudiantes, ustedes pueden creer en la iglesia satánica, testigos de Jehová, cristianos, lo que ellos deseen, pueden ser ateos, agnósticos, sí, pero esa es la libertad personal que yo tengo. Yo puedo padecer cualquier tipo, incluso de enfermedad, pero si por mi convicción religiosa no quiero aplicarla, pues no la aplico, porque es mi vida, es mi decisión. Pero querer imponer cuestiones religiosas sobre toda una población es muy complejo. Ahora sí hay países donde pasa eso y cuestiones más sencillas. Entonces, el primer elemento de Ecuador hay que considerar eso, su cultura. Y que existe en todos los debates de cuestiones de esta naturaleza, vamos a encontrar a los grupos pro vida. Ahora, el otro elemento que tendríamos que analizar, y ahí yo ya no emitiré criterio, es si realmente estamos con el personal médico, los medios necesarios, los profesionales realmente capacitados para afrontar este tipo de situaciones. Y lo tercero es, pues, en lo que se centra realmente cuáles son las preocupaciones que hoy en día existen para el país. Entonces, yo creo que dentro de la agenda no es una prioridad hablar de eutanasia para jóvenes, para menores de edad. No creo que esté dentro de la agenda de que hay personas que quieren hablar sobre estos temas, como los abogados que se encargan de defensa de niños, sí hay, pero son grupos pequeños que están realizando activismo de alguna manera. Pero como les digo, todos estos elementos me llegan a mí a pensar, esto ya es totalmente personal, que todavía así se llegase a debate algún proyecto, no se va a ir más allá por la fuerte presión social que va a existir dentro del país. Es una conmoción que no ha sido todavía tan investigada como les decía y que amerita mucha madurez al momento de tomar esas decisiones. Doctor, de verdad, nosotros estamos muy agradecidos de haberla tenido el día de hoy con nosotros. Ha sido un tema en el que nos ha abierto un mundo diferente, con todos sus criterios, sus aportes, de verdad, y espero que de igual manera todas las personas que nos estuvieron escuchando, viendo a través de las diferentes plataformas, como ustedes saben, aquí intentamos que puedan entender un poquito más de los temas que se ven en redes sociales. Como usted lo mencionó, redes sociales ahora es todo. Entonces las personas se confunden, o bien las confunden o bien llegan a tener algo claro, pero por lo general confunden, entonces por eso estamos aquí el día de hoy, para que nos ayude, y le agradecemos muchísimo por todos sus criterios, sus opiniones y sobre todo por todo su conocimiento. Sí, igualmente yo les agradezco primero al Grupo de Derecho para No Abogados, también a las autoridades de nuestra institución, a la institución misma, pues y a todos aquellos quienes permiten este espacio, que son pues sus radios
escuchas, sus fans que están dentro de las redes, y pues espero que por ahí estén también mis alumnos que por ahí me ofrecían estar conectados, decían voy a escucharle, entonces voy a ver qué tal. Sí, mi doctora, muchas muchísimas gracias por estar aquí en este diálogo como tal. Ha sido muy importante, nos ha llenado a nosotros de conocimiento, igualmente a nuestros oyentes. Sí, muchas gracias, doctora, por esta información, y pues agradecer también por el espacio que me han brindado este día aquí en la radio. Y ya saben, muchachos, síganos los que no nos siguen. Estamos como Derecho para No Abogados en Instagram, Facebook, TikTok, X, en una plataforma web también, si no me equivoco. Sí, ustedes nos pueden seguir, ustedes solo busquennos y nos encuentran, no se preocupen. Todo como le mencionamos, muchísimas gracias y te damos paso, querida voz de radio. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. ¿Otra vez a la Facultad de la Energía? Obvio, aquí me